Bueno, vamos a hablar ahora de la resolución 80 del Grupo Mercado Común del año 96. Les voy a dar un breve pantallazo sobre esta resolución que es sumamente importante. Esta resolución del Grupo Mercado Común fue incorporada al artículo 20 del capítulo 2 sobre condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos del Código Alimentario Argentino en el año 97, ¿sí? Por una resolución del Ministerio, bueno, en aquel momento el Ministerio de Salud y Acción Social 587 del 97. Esta norma, que responde a un reglamento técnico Mercosur, que es el reglamento técnico de la resolución 80 del 96, es una norma obligatoria en nuestro país. En realidad es de aplicación en todo el Mercosur, en Uruguay, Brasil, en Paraguay y en Argentina. Es el reglamento técnico sobre las condiciones higiénico-sanitarias y de buenas prácticas de elaboración para establecimientos elaboradores e industrializadores de alimentos. Esto es muy importante porque no solo habla de las industrias, bien especifica industrializadores, sino también a todo establecimiento que elabora alimentos. Un restaurante, una roticería, una fiambrería, kioscos que elaboran sándwich o venden sándwich, es decir, están prácticamente todos los establecimientos alimentarios involucrados en las buenas prácticas de manufactura, involucrados en esta resolución 80 del Grupo Mercado Común. Ahora bien, el alcance que tiene esta normativa es fundamental, porque la aplicación de esta normativa es la base, el pilar, son los fundamentos de la inocuidad. Por lo tanto, se los denomina sistemas de inocuidad. Es decir, que este reglamento técnico lo que está haciendo es establecer las pautas para afianzar esto que es un sistema de inocuidad. Sistema de inocuidad. El anexo 1 de esta norma, recuerden que está dentro del artículo 20 del Código Alimentario, el anexo 1 de esta norma plantea distintas determinaciones, objetivos, alcances, pero a nosotros nos interesa a partir del artículo 4 específicamente, cuando habla de las condiciones higiénico-sanitarias con respecto a los requisitos generales de los establecimientos elaboradores. Los requisitos que deben cumplir estas fábricas, estos elaboradores de alimentos. Y dentro de estos requisitos de los establecimientos, la norma se enfoca en primer lugar al emplazamiento, a dónde está ubicado. Eso es fundamental porque tiene que estar alejado de zonas contaminantes o de focos de contaminación. Las vías de tránsito interno que deben facilitar, ¿sí?, que el tránsito se haga en forma eficiente, en forma eficaz, que llegue adecuadamente al establecimiento las materias primas y que salgan los productos del establecimiento en forma adecuada. También habla sobre la aprobación de los planos de edificios e instalaciones, esto es fundamental, porque hay que ver los circuitos, las instalaciones, todo el movimiento que hacen tanto las materias primas, los productos terminados, los desechos, como el personal, de forma tal que no existan cruzamientos que pongan en riesgo la inocuidad de los alimentos que se elaboran. Y dentro de esta aprobación de planos y edificios e instalaciones, específicamente la norma habla sobre las zonas de manipulación de alimentos, deben disponerse de forma tal de que nada vuelva hacia atrás, sino que sea un circuito lo más lineal posible.
sobre cómo están construidas esas zonas de manipulación, las características constructivas que deben tener, ya las van a ver durante la cursada, sobre el abastecimiento de agua en cantidad, o sea, en volumen, en calidad del agua. El agua debe ser segura, debe ser potable. La evacuación de efluentes y aguas residuales, cómo se tratan esos efluentes, debe estar especificado cuando un establecimiento desea habilitar una actividad. También en cuanto a los vestuarios y cuartos de aseo, sus condiciones, sus características constructivas, su disposición interna. Las instalaciones para lavarse las manos en las zonas de elaboración, en las estaciones de lavado, son fundamentales. La aprobación de planos de edificios e instalaciones, seguimos con instalaciones de limpieza y desinfección dentro de este cuerpo normativo, cómo van a ser las instalaciones de limpieza y desinfección, dónde van a estar ubicadas, cuáles son sus características constructivas, la iluminación e instalaciones eléctricas, cómo están dispuestas, si están en cable canal como corresponde o embutidas, cuál es su circuito, cómo es la iluminación. La iluminación se mide en lux, unidades lux. Cómo tiene que ser la iluminación en cada uno de los sectores, de acuerdo si son lugares de elaboración, lugares de inspección o no. Cómo están protegidas esas luminarias. La ventilación, cuántas veces se ventila por minuto, por hora. Depende del tipo de medición que se haga, qué tipo de ventilación tienen, cómo es la ventilación, si es forzada, si es natural. El almacenamiento de los desechos y las materias no comestibles, cómo se hace, dónde van, dónde se depositan, qué características constructivas tienen esos lugares donde se van a depositar los desechos y las materias no comestibles. Y también habla sobre la devolución de productos, es decir, dónde se van a ubicar, cómo es el sector donde se van a ubicar productos que se devuelven o se rechazan. Esto puede ocurrir habitualmente, hasta inclusive en cualquier mercado, en cualquier supermercado, en cualquier almacén, en cualquier roticería que recibe productos o tiene productos que quiere devolver. Algunos días antes de su vencimiento quieren devolverlo a fábrica para que disponga. ¿Dónde se van a ubicar? Porque no pueden estar mezclados con los productos que se van a utilizar para elaborar o se van a expender para consumir. Además de la aprobación de planos de edificios e instalaciones y todas sus características edilicias constructivas, también este artículo cuarto hace hincapié sobre los equipos y utensilios. Y esto es muy importante porque es lo que vamos a utilizar para elaborar. Con qué materiales están hechos, si son materiales inalterables, si son de fácil limpieza y desinfección, qué diseño y construcción tienen, dónde están ubicados inclusive. Esto en general es lo que trata el artículo 4 de esta norma y que es, digamos, lo podemos resumir en cómo está construido el establecimiento, cuáles son sus dependencias y cuáles son los equipos que utiliza, todo el material de construcción y su ubicación. Recuerden que es fundamental, es muy importante los circuitos para que no haya cruzamientos. Es muy importante la linealidad en los circuitos y eso lo vamos a verificar cuando nosotros podamos ver en el plano donde tienen que obligatoriamente estar dibujados los circuitos. El artículo 5 hace hincapié en las buenas prácticas de manufactura, ya no en las características edilicias, sino en las buenas prácticas. El primer punto que toca la resolución 80 en su artículo 5 son los requisitos de higiene.
y entiende por higiene y saneamiento. Saneamiento es la suma de la limpieza más la desinfección. Y en este punto hace hincapié en lo que es la conservación o mantenimiento del edificio y de los utensilios. Tiene que haber un programa de mantenimiento preventivo, y tiene que haber un programa de mantenimiento efectivo, es decir, lo que se hace también. Y después, preventivamente, cuando se va a realizar un mantenimiento en algún tipo de equipo o instalación. También habla de la limpieza y desinfección y hace hincapié en el programa de limpieza y desinfección. Los que vulgarmente se denominan POEs, Programas Operacionales Estándar de Saneamiento. Su sigla en inglés es SSOP. Su sigla en castellano es POEs, Programas Operacionales Estándar de Saneamiento. Que bueno, lo van a ver bien después en el trabajo práctico. Manipulación, almacenaje y eliminación de desechos. ¿Cómo se manipula, dónde se almacenan y cómo se eliminan los desechos? Ya no las características estructurales del lugar donde se van a poner los desechos, sino cómo se manejan los mismos y cómo se eliminan. Y por dónde salen. Porque no sea cuestión que salgan por el mismo lugar donde entran las materias primas, con lo cual vamos a producir seguramente algún tipo de contaminación. Y además el momento, ¿no?, en el que se eliminan estos desechos. También habla de que debe haber un sistema de lucha contra plagas, este artículo 5. El establecimiento debe tener un sistema de lucha contra las plagas. Y hace hincapié en un acápite sobre animales domésticos. Recuerden que desde el punto de vista de los alimentos, un animal doméstico pasa a ser una plaga. Por supuesto, no para eliminarlo, pero no puedo tener un gato para controlar las ratas, ni puedo tener un perro para controlar las palomas. Debe haber un sistema de lucha contra las plagas. También habla este artículo 5 que hace hincapié en este saneamiento del almacenaje de las sustancias peligrosas, tanto de los químicos que yo uso para la limpieza y desinfección, como para aquellos, en caso de que lo haga el propio establecimiento, para aquellas sustancias químicas venenosas, ¿sí? Que recuerden que no se permite utilizar veneno donde hay alimento. Sí puedo utilizarlos en áreas perimetrales si es que las tengo, ¿sí? Pero todas las sustancias peligrosas deben estar bajo llave, guardadas, alejadas de los alimentos. El artículo 5 nos obliga a que nosotros digamos, ¿sí?, dónde almacenamos estas sustancias peligrosas, ¿sí? Tiene que estar expresado. También habla de la ropa y los efectos personales como parte del saneamiento. Se refiere a la limpieza de la ropa y al no uso de efectos personales. No se puede estar elaborando con aros, con anillos, con piercing. No se puede. Y en cuanto a la ropa tiene que estar limpia. La ropa de trabajo no está diseñada para proteger la ropa de calle, sino para proteger el alimento. En la industria mayormente se deja la ropa de calle en el vestuario y se cambia de muda con una ropa limpia para el trabajo. En lo que sería gastronomía y en lo que sería elaboradores minoristas, digamos, ya es más difícil eso, ¿no? Luego pasamos al artículo 6 de la norma. ¿Y qué dice el artículo 6? Habla de la higiene personal y requisitos sanitarios, es decir, de las personas que trabajan, de los operarios, de los manipuladores. Y lo primero que dice es enseñanza de la higiene, capacitación. El establecimiento está obligado a capacitar a sus operarios, a sus empleados, sobre todo lo relacionado con la manipulación y con la higiene durante la manipulación, el manejo higiénico de los alimentos. El artículo 21 del Código Alimentario Argentino impone la obligatoriedad de que todos los empleados operarios tengan que tener su curso de manipulador de alimentos aprobado, y aprobado con examen. Pero más allá de eso, también la industria tiene y hace
sus procesos de capacitación interna, en buenas prácticas, en etapas puntuales de una línea de producción, es decir, lleva adelante su capacitación. Y yo lo tengo que demostrar que estoy capacitando a mi personal. ¿Mm? Estado de salud. Hace mucho hincapié en el estado de salud porque el hombre, y ahora que estamos en esta pandemia de coronavirus, el hombre es uno de los grandes transmisores. ¿eh? Ya van a ver los distintos tipos de contaminación. El hombre es el que ejerce contaminaciones directas a través de su piel, a través del ciclo oral fecal, por una mala higiene. Y ahí no solo microorganismos propios de la piel, por ejemplo, heridas infectadas, o si el operario está padeciendo una rinofaringitis o un proceso infeccioso a nivel respiratorio, o a nivel digestivo, una gastroenteritis, va a ser un potencial transmisor. Por eso es tan importante el tema de las enfermedades infectocontagiosas. Bueno, las heridas, la eventualidad de una herida en un trabajo es muy común. Y es muy importante que esa herida no termine, al estar contaminada, contaminando el alimento. Por lo tanto, debe estar cubierta, protegida o, mejor aún, no trabajar hasta que la herida esté sanada, digamos, ¿no? Algunos hablan de vendaje y guante, pero realmente mucho no se hace en la actividad, esa es la realidad. Bueno, el lavado de manos, esencial el lavado de manos. Hoy con el tema de coronavirus, los argentinos creo que hemos descubierto el lavado de manos. Cada vez se ve cómo se lava más la gente las manos, más asiduamente, o por lo menos es lo que aparenta a través de los noticieros y demás programas. Pero el lavado de manos es fundamental. En las manos nosotros llevamos todas las contaminaciones habidas y por haber. Inclusive la importancia de que aprendamos a lavarnos las manos cuando ingresamos de la calle a nuestro hogar o a nuestro lugar de trabajo. Bueno, la resolución Grupo Mercado Común del 80, en el artículo 20 del código, hace hincapié justamente en el lavado de manos, ¿sí? Donde ustedes van a ver que hay técnicas para el lavado de manos, muy particular, que ya inclusive hasta hay tutoriales en YouTube del lavado de manos. Bueno, higiene y conducta personal, es muy importante la higiene personal y por supuesto no andar tomando mate, fumando, hablando arriba de la comida, tosiendo arriba de la comida, mascando chicle, etc. Esto lo contempla específicamente el artículo 6 de la resolución Grupo Mercado Común. Y hace referencia al uso de guantes. No se recomienda generalmente el uso de guantes, pero si debo utilizar guantes, supongamos en alguna etapa que estuviera indicada, por ejemplo, cuando yo estoy adornando una torta, que ya no tengo nada más que hacer, no puedo hacer otra cosa más que ir a una heladera a refrigeración, muchas empresas hacen que sus operarios utilicen guantes. El guante puede dar la falsa sensación de higiene. Por lo tanto, especifica la norma que si uso guantes, eso no es óbice para que el personal no se lave las manos con la frecuencia que debe hacerlo. Por lo tanto, el guante ha de ser desechable y si no es desechable, lo retirará y se lavará y se higienizará. Y el guante, por supuesto, bien higienizado. Visitante de supervisión, que dice la norma que el visitante tiene que entrar a una cocina, a un lugar de elaboración, vestido como el personal que está elaborando. ¿Correcto? Así que yo no puedo entrar de la calle, con ropa de calle, a inspeccionar una cocina y encima multarlos porque no tienen indumentaria reglamentaria, cuando yo también estoy contaminando. A nadie se le va a ocurrir, y además no se lo van a permitir, en un frigorífico entrar con ropa de calle a ver las instalaciones. Uno debe cambiarse, lavarse, ponerse las botas, la indumentaria reglamentaria, la cofia, si tengo barba el barbijo, ¿sí? Y recién ahí podré entrar. Supervisión, por supuesto, siempre tiene que haber un responsable. Siempre tiene que haber alguien que esté supervisando que las cosas se hagan bien.
En cuanto al artículo 7, ya hemos visto el 4, que habla de toda la estructura, lo edilicio, las condiciones, ¿sí? Hemos visto el artículo 5, ya que tiene que ver con todo lo que es saneamiento. Acabamos de ver el artículo 6, ahora vamos a hablar del artículo 7. Y habla de los requisitos de higiene en la elaboración, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando elaboro alimentos? Bueno, habla de los requisitos que son aplicables a las materias primas y vamos a ver que hay un montón de requisitos, ¿sí? Cómo debe llegar, la temperatura, las condiciones, los rótulos, los envases. Bueno, todo eso lo van a ir viendo durante la cursada, pero es fundamental porque en la materia prima y con la materia prima ya pueden ingresar patógenos, que puedo o no eliminarlos o durante la elaboración. Prevención de la contaminación cruzada, ya van a ver el tema de contaminación, pero bueno, existe la contaminación directa y la contaminación cruzada. ¿Cruzada por qué? Porque el contaminante cruza de un alimento a otro y lo puede hacer en forma directa, contacto entre dos alimentos en distinto estado de elaboración, o bien indirecta a través de un utensilio, a través de una mesada, a través de una plancha, etc. Una plancha de cocina, de cocinar, ¿no? Empleo de agua segura. Ya estuvimos viendo algo antes, cuando vimos el artículo 4, sí. El agua tiene que ser segura microbiológicamente, segura y potable. Elaboración, la higiene en la elaboración propiamente dicha. Y acá es muy importante y trascendente todo lo que es la manipulación y el manejo de temperaturas. El envasado, cómo se va a envasar, el tipo de envase. El envase debe ser para uso alimentario, ¿sí? Y cómo se envasa el producto. Tiene que ser en la forma adecuada, ¿sí? Que no permita ningún tipo de contaminación durante el envase. Dirección y supervisión. Bueno, la norma dice que cuando corresponda tiene que haber un director, una dirección técnica. Y cuanto más complejo sea el alimento que se elabora, más importante es que haya un director técnico. Y por supuesto, la supervisión, porque siempre se necesita que haya un responsable. Documentación y registro. Sí, todo tiene que estar documentado. La resolución 80, las buenas prácticas de manufactura, tienen que estar documentadas. Y que son generalmente manuales que se hacen, el manual de buena práctica, manual SSOP, manual de manejo integrado de plaga y los procedimientos que integran ese manual. Los procedimientos para lograr el objetivo del cumplimiento de la buena práctica, del SSOP, o sea, del POES, perdón, del procedimiento operacional estándar de saneamiento y del manejo integrado de plagas. Y registro son las planillas a través de las cuales yo controlo cada uno de esos parámetros que hacen al control de temperaturas, de elaboración, etc. Bueno, por último, el artículo 8 va a hablar sobre almacenamiento y transporte de materias primas y productos terminados. Esto tiene mucha relación con lo que se denomina UTA, que es la Unidad de Transporte de Alimentos, que está reglamentada por el artículo 154 tris del Código Alimentario Argentino. Y ahí habla de todas las condiciones que deben tener el transporte, de abordar el transporte, los cuales quienes tienen que tener equipo de frío, caja isotérmica, los que no, y debe cumplir la obligación, la norma, el transporte de acuerdo al producto que transporta, por supuesto, ¿no? Son materias primas o son productos terminados. Y en cuanto al almacenamiento, habla de las cámaras o los depósitos donde se van a conservar materias primas, donde se van a conservar productos terminados, las condiciones que deben tener en cuanto a temperatura, el ambiente, la humedad relativa al ambiente, es decir, determinada cantidad de parámetros. Y por último, el artículo 9
nos habla del control de alimentos, que debe haber un sistema de control de alimentos. Este control de alimentos mayormente se hace en forma laboratorial y es para ver primero si se ajusta el alimento, el producto terminado, si se ajusta a la normativa, lo que reglamenta el Código Alimentario Argentino según el producto que se elabore o se trate, ¿no? También hay determinado tipo de análisis que se hacen en etapas intermedias y no solamente en el producto terminado, ¿sí? Una cosa que quiero agregar, cuando yo hable de registros, se ve de las planillas, también son registros todos los archivos que se llevan de documentación, como por ejemplo todos los archivos de los certificados de transporte, ¿sí? El DTE, todos los archivos de eh, por ejemplo, como en el caso de pescado, nosotros recibimos mucho todo lo que son guías de tránsito de la provincia de Buenos Aires y las certificaciones sanitarias del SENASA sobre la inocuidad de que son aptos para consumo humano. Bueno, uno debe llevar ese archivo, que son registros también. Y recuerden que los registros, como la documentación, tiene que estar en formato papel y en formato sistematizado. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, nos vemos.